Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Ya habían pasado unas semanas, unos cuantos días desde que no hacíamos un video para el tema que nos toca trabajar, que es el tema de la unidad 3 de Aristóteles. Es la unidad donde trabajamos básica y principalmente al pensador Aristóteles. En esta unidad eh, vamos a trabajamos con dos obras. Una es política y la otra es ética de Nicómaco o ética de Nicomaquea. Eh, es lo mismo, digamos, están las dos denominaciones. Y hago la aclaración porque quizás encuentren algunos libros, sale publicado como Ética Nicomaquea y otros libros los van a encontrar con Ética Nicómaco, pero estamos hablando de la misma obra. Hoy principalmente quiero centrarme en la obra de política y quiero empezar hablando de Aristóteles. Es fundamental pensar y aclarar de que Aristóteles fue discípulo de Platón. Nosotros en la unidad anterior trabajábamos a Platón y veíamos en la República las principales ideas políticas de Platón, ¿no? En relación al mundo de las ideas, las formas de gobierno, la justicia, la virtud y la visión política que Platón tiene en relación a la política, al gobierno, que son los conceptos que nos interesan a nosotros. La obra de Platón y la obra de Aristóteles son mucho más amplias que lo estrictamente político o los conceptos de Estado, gobierno y justicia. Eh, y antes de también empezar a charlar un poco de algunos conceptos de Aristóteles, es igual necesario ubicarlo en tiempo y en espacio. Como siempre decimos, estamos hablando de pensadores, como les decía en el video que hice acerca de Platón, de 25 siglos atrás. Estamos hablando de 2500 años atrás y están fuertemente determinados por el contexto. Esto es inevitable. Es inevitable porque vamos a ver que sus ideas, yo siempre insisto, les insistía a muchos de ustedes en primer año, es muy difícil escindir al pensador de su época, porque los autores escriben pensando en un contexto, piensan en base a un determinado contexto. Y el contexto, en este caso de Platón y de Aristóteles, era similar, porque como les decía recién, de hecho Platón fue eh, maestro de Aristóteles en la famosa, su famosa escuela denominada eh, la, la academia. Eh, También vamos a ver que está fuertemente condicionado, digo, no dice condicionado, puede ser influenciado, determinado, en que Aristóteles, y esto es importante también decirlo, realiza un estudio de las 158 constituciones de las polis, un estudio empírico, un estudio de campo, como se diría hoy, una investigación, podría llamarse, donde Aristóteles recorre, va a conocer las polis
de la época y hace el estudio de sus polis y hace un trabajo comparativo. Y esto es importante decirlo por dos motivos. Una, porque estos estudios van a determinar también muchas de las conclusiones que va a sacar Aristóteles, y después obviamente que las polis y las constituciones que analizó tenían una estructura y una lógica muy distinta a la que nosotros vemos hoy. Hice la aclaración, creo que la hice en el video de Platón, diciendo vamos a encontrar que en algunos conceptos, no se me asusten, porque vamos a encontrar algunos conceptos que quizás nos choquen un poco, quizás nos sorprendan, quizás nos resulten un poco sorpresivos, porque en algunos conceptos obviamente estamos pensando en sociedades antiguas con una lógica social, política y económica y un contexto social, político y económico muy distinto al nuestro. Esto se nota desde el vamos en la escritura, ¿no? Cuando uno comienza a leer a la República, o comienza a leer a Política o Ética Nicomaquea, ya notamos desde el vamos que el tipo de escritura varía. Y acá voy a mencionar un consejo que siempre lo doy, y creo que se lo he dado también, pero por lo que sé, por lo que pude charlar con ustedes, todos están leyendo desde la bibliografía del Drive, pero por las dudas, las ediciones son muy importantes en esto. Las ediciones de las publicaciones, de donde leemos, son muy importantes porque la traducción de un concepto nos puede llevar a una idea determinada, o a un lugar u a otro. Por eso siempre decimos, tengamos mucho cuidado con las ediciones de los libros que leemos. Bien, Aristóteles, para empezar ubicándolo en tiempo y en espacio, Aristóteles va a nacer en el año 384 a.C., estamos hablando del siglo IV, en Estagira. Como decía recién, fue discípulo de Platón, ingresó en la academia en el año 367 a.C., a la edad de 17 años aproximadamente, 17, algunos libros dicen 18. Dejó la academia 20 años después, estamos hablando del 348 y 347 a.C., o sea que fue discípulo de Platón durante 20 años, y deja la academia porque Platón muere y se realiza una sucesión, ¿no? Queda a cargo otro de los alumnos de Platón. Acá les cuento, yo he leído varias versiones y algunos dicen que Aristóteles tenía expectativas de quedar a cargo de la Academia de Platón por ser un discípulo destacado, y otras versiones hablan de que Aristóteles no se quedó en Atenas y no se pudo hacer cargo de la Academia de Platón porque no era ciudadano ateniense. Por este motivo debió irse de la ciudad. Cuestión que en el año 348-347 deja la academia y se marcha a Asos mediante una invitación de un alumno de Platón, creo que era Hermenias, que era discípulo también de Platón en la academia, y lo invita a Aristóteles a Asos, que era la ciudad en la cual gobernaba. En el año 343-342 a.C., Filipo de Macedonia lo va a llevar como instructor de su hijo Alejandro, quien va a ser recordado por la historia como Alejandro Magno. Y
Se sospecha que durante este periodo enseñó sobre distintas disciplinas, lo educó a Alejandro Magno, y se sospecha que en este periodo ha realizado el estudio de las 158 constituciones de las polis. Y cuando Alejandro Magno asume el trono tras la muerte de Filipo de Macedonia, el padre, Aristóteles vuelve un tiempo a esta gira y posteriormente regresa a Atenas. En el año 334 a.C. va a fundar su propia escuela, denominada Liceo. La denomina de esta forma porque se ubica en un lugar sagrado, el Liceo, cerca de, de un lugar dedicado al dios Apolo Liceo. De esta forma toma el nombre de Liceo. Y su escuela va a ser conocida también, la van a escuchar en muchos lugares, como la escuela peripatética, porque los alumnos tenían como metodología cuando charlaban, cuando debatían, el caminar por una senda arbolada, que era el peripato, le llamaban, y lo conocía como el peripato. Entonces, como los alumnos de Aristóteles, los alumnos del liceo, estaban constantemente caminando por esta senda arbolada, por este peripato, los conocían habitualmente con la denominación peripatéticos. Alejandro Magno va a morir en el año 323 a.C. Y Aristóteles va a tener que dejar Grecia porque se desata una movimiento antimacedónico, y lo cual va a hacer que Aristóteles tenga que dejar Atenas. Se dice que fue arrestado Aristóteles y que se decidió dejarlo en libertad porque no querían cometer un segundo error como el que cometieron con Sócrates. Recuerdan que cuando hablábamos de Sócrates hablábamos del juicio y la condena a Sócrates, que termina muriendo por una pena de muerte que lo obliga a tomar la cicuta, lo cual va a significar la muerte de Sócrates. Como no querían cargar con con un segundo caso de un filósofo reconocido de la época, permitieron que Aristóteles se marche, yéndose este pensador a Chalcis, lugar en el cual va a morir al año siguiente, en el 322 antes de Cristo. Este era el contexto, ¿no? El contexto de cambios de gobierno, de enfrentamientos. Un contexto donde Grecia y las polis griegas estaban entrando en una caída, ¿no? de la Grecia grande, la Grecia que progresaba, la del siglo oro de Pericles. Estaba en plena caída. Recordemos también que en del 431 al 404 a.C. se había desarrollado la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Una guerra que se extendió más de lo pensado. Va a significar el triunfo de Esparta, y de allí en más muchos textos indican que Grecia entra en un periodo de crisis, entra en una caída. Algunos autores hablan de que
va a ser después Grecia absorbida por el imperio romano, eh, lo cual, perdón, el imperio de Alejandro Magno, lo cual va a significar el fin de la polis griega. En este contexto, Aristóteles escribe, vive, piensa y escribe, entre otras obras, Política y Ética Nicomaquea, en un contexto de crisis, en un contexto de enfrentamiento, en un contexto de una Grecia, como decíamos recién, de caimiento, lo cual eh, es común en muchos pensadores, es común en muchos autores. Lo vamos a ver cuando veamos Maquiavelo, ¿no? Pero creo que en la presentación de la materia se los comenté. ¿En qué contexto Maquiavelo escribe El Príncipe? ¿No? ¿Por qué Maquiavelo propone eh, las ideas que propone con El Príncipe, ¿no? Al punto de que muchos llegan a plantear a Maquiavelo como eh, con una connotación negativa, como decimos siempre, ¿no? Hobbes, Thomas Hobbes, cuando escribe el Leviatán, ¿no? Esta figura del Leviatán y esta forma de gobierno y de autoridad que propone Hobbes con el Leviatán. ¿En qué contexto piensa Hobbes y escribe Hobbes el Leviatán? En un contexto de una fuerte crisis social y política en Inglaterra. Pensemos en Marx, Karl Marx, por mencionar algunos autores conocidos a lo largo de la historia, ¿no? A Hobbes no lo vamos a trabajar en esta materia, lo van a trabajar el segundo cuatrimestre en Teoría Política y Social 2. Nosotros vamos a llegar hasta Maquiavelo. A Marx también lo van a ver en Teoría Política y Social 2 en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, Marx también escribe en un proceso de profunda crisis social, con la revolución industrial en pleno auge y con las crisis sociales que aparecen como consecuencia, ¿no? de la industrialización. La cuestión social que se llama muchas veces en sociología. En este contexto escribe Aristóteles, y yendo más a la cuestión de los contenidos, eh, recuerdan que yo les había mencionado que iba a agregar en el Drive, iba a subir textos complementarios. Y entre los textos complementarios subí dos textos de filosofía general, que lo que buscan hacer es complementar a los textos obligatorios que nosotros tenemos en la materia. Buscan ayudarnos, darnos luz en algunos temas. Lo que tienen como objetivo es brindarnos otras herramientas para entender el pensamiento, cuál es la visión filosófica que tienen los autores, para poder así nosotros comprender de mejor forma el pensamiento y los conceptos que nosotros vamos a estudiar para esta materia. Y entre esos textos que subí hay un texto del autor Carpio, y hay un texto de un autor que tiene un nombre un poco complicado, que se llama Stumpf, Samuel Stumpf, y está el texto de Adolfo Carpio. Lo menciono porque tomé de Adolfo Carpio, él comienza en su texto, cuando habla de Aristóteles, comienza hablando de crítica a la teoría de las ideas, y él usa cuatro puntos para mostrar las críticas que Aristóteles realiza a Platón, ¿no? Porque
si bien Aristóteles fue discípulo de Platón, se diferencia en sus ideas, ¿no? Se diferencia, generalmente se dice que Platón era el idealista, ¿no? El que planteaba el mundo de las ideas, en que el de la alegoría de la caverna, ¿no? Eh, y Aristóteles es el empirista, el pensador empirista, el pensador racional, el pensador práctico. Y esto es algo que pasa también mucho a lo largo de la filosofía, donde muchos autores y muchos pensadores crean o desarrollan su pensamiento, sus teorías, su filosofía, su visión teórica, política, en base a críticas de los autores previos, ¿no? Previos en lo temporal, o basándose en ellos. Por ejemplo, y lo vamos a ver en esta materia, Aristóteles ejerció una gran influencia en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Bien, Aristóteles, como decíamos recién, va a romper con la estructura del pensamiento platónico, y Carpio dice, clasifica en 4 críticas que Aristóteles realiza a Platón. La primera crítica que enumera Adolfo Carpio es la filosofía de Platón. Dice que la filosofía de Platón genera una duplicación, una duplicidad innecesaria de las cosas. ¿Recuerdan esto, lo de la teoría de los dos mundos? Los dos mundos, el de los sentidos y el de las ideas, el de las cosas, el sensible y el inteligible. Y va a decir Carpio, y va a agregar a esto que esta duplicidad va a complicar la resolución del problema metafísico, que es lo que interesa. Como segundo punto, va a plantear que la forma en que Platón explica los dos mundos, ¿no? O sea, no solamente critica la idea de los dos mundos Aristóteles, sino que también critica cómo Platón va a explicar la relación entre los dos mundos. Y dice que Platón va a utilizar metáforas e imágenes literarias en lugar de explicar y fundamentar. Le critica esto. De hecho, ya hace rato mencioné la alegoría de la caverna, o el mito de la caverna. Bueno, ustedes leyeron ya República, o algunos lo están terminando de leer, y habrán notado que a lo largo del libro Platón utiliza la alegoría de la caverna, es la más conocida, pero utiliza muchas referencias literarias o mitos o metáforas para abordar determinados temas. Y esto también, de hecho, lo plantea Carpio dicen, para complementar este punto, dice que Platón queda atrapado en los mitos. Y esto seguramente también sea lógico, porque se acuerdan que cuando hablábamos de los presocráticos, hablábamos que los presocráticos buscaban conocer el cosmos y estaban fuertemente basados en la naturaleza. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia a partir de Sócrates y Platón? Es que se pasa del cosmos al logos, a la búsqueda del logos. Entonces, Platón es muy probable que haya roto, ¿no?, con esta centralidad de la búsqueda de basarse en la naturaleza y en el conocimiento del cosmos. La rompió claramente porque creó una teoría filosófica y política propia con gran contenido, pero bueno, evidentemente han quedado
algunas cuestiones de este pensamiento, ¿no? Aristóteles creía que en lugar de utilizar estas metáforas y los mitos, había que crear argumentos, fundamentaciones y explicaciones en lugar de este tipo de referencias. Como tercer crítica, dice Carpio que no se ve cómo ni por qué las ideas, que son estáticas e inmutables, según Platón, tienen, tienen que tener una representación en el mundo sensible cambiante. Lo digo de otra forma por si no se entendió. Platón dice que el mundo de las cosas es un reflejo del mundo de las ideas, ¿no? Pero las ideas son perfectas, son a la vez estáticas e inmutables, y en el mundo de las cosas, las copias, la copia, la sombra, el reflejo de las ideas son cambiantes. Entonces dice, no se entiende por qué las ideas son inmutables y estáticas y las cosas son cambiantes. Entonces cuestiona esta idea. Y el cuarto y último punto que plantea Carpio como crítica de la filosofía aristotélica, del pensamiento aristotélico, el platónico, tiene que ver con lo que denomina el argumento del tercer hombre. ¿De qué se trata el argumento del tercer hombre? Dice que se produce una idea de semejanza donde se explican dos cosas o hay dos elementos que participan de la misma idea. Para que se desarrolle la idea de semejanza, hay dos objetos o dos cosas que representan la misma idea, por eso se da la semejanza. Y entonces ahí van a encontrar en el libro, si quieren leerlo, está a disposición suya ahí en el Google Drive, y usa el ejemplo de Juan y Pablo. Juan es semejante a Pablo, o sea, hay una idea, hay una misma idea. Juan es una persona, Pablo es otra, pero la idea es la misma, hay semejanza. Hasta ahí, perfecto. Dice, ¿qué es lo que pasa cuando se agrega a las dos cosas que comparten la misma idea una tercer cosa, un tercer objeto, o en este caso, siguiendo el ejemplo, una tercera persona? Cuando se agrega una tercera cosa, ¿qué es lo que va a pasar? Dice que esto va a generar la postergación en la explicación y va a dejar un problema abierto, ¿no? Porque al agregarse un tercer objeto, la idea de semejanza ya se triplica, y este ejercicio puede repetirse infinidad de veces, al punto de dejar el problema, el argumento irresuelto. Estas son las críticas que realiza Aristóteles en términos generales, ¿no? Vamos a encontrar muchas otras críticas más que Aristóteles va a realizar a Platón. De hecho, en el libro 2, nosotros tenemos para leer, ahí en el programa, está marcado que del libro Política tenemos que leer el libro 2 del capítulo 1 al capítulo 5. Este libro y estos capítulos que nosotros tenemos que leer son todos dirigidos a críticas que realiza el autor a Platón. Vamos a encontrar críticas como las que leíamos recién,
o van a aparecer otras críticas, van a aparecer fuertes críticas, por ejemplo, al concepto de comunidad que plantea Platón justamente en la República. Los 5 capítulos del libro 2 que tenemos que leer van a constar en críticas de Aristóteles a Platón. Vamos a encontrar, para ahondar un poco más en este tema, vamos a encontrar que en el libro 2, en el capítulo 1, Aristóteles va a comenzar hablando de los conceptos de comunidad política y ciudades ideales. Pero ya en el capítulo 2, Aristóteles va a hacer una crítica a la República en cuanto al concepto de unidad de la ciudad que propone Platón. Donde Aristóteles no va a estar en nada de acuerdo con el concepto de unidad. De hecho, Aristóteles va a decir que debe haber pluralismo, que la unidad, mientras más unidad haya en la ciudad, mayor perjuicio le va a causar. En una parte dice, Aristóteles llega a decir que la ciudad no es por naturaleza una unidad, todo lo contrario, la ciudad es plural, porque hay pluralidad de personas, pluralidad de pensamientos, pluralidad de familias, y dice que la idea que se ha considerado como el mayor bien de la ciudad, que es la unidad, en realidad es lo que la destruye. A este punto cuestiona el concepto de unidad en la ciudad, una unidad totalizante, ¿no? Van a encontrar igual que en el capítulo 2, cuando hable de las críticas, va a cuestionar a Sócrates. Se va a referir a Sócrates, no va a hablar de Platón. Dice como Sócrates dijo, pero hace referencia a que lo notarán, quizás es una obviedad lo que estoy diciendo, quizás no, en estos tiempos las obviedades parecen no serlo tanto. Porque en República, cuando Platón escribe sobre diálogos en los cuales interviene Sócrates, después de la crítica a la unidad de la ciudad, va a criticar la comunidad de hijos y mujeres que plantea Platón, que plantea la República. Va a criticar fuertemente el concepto de propiedad común de hijos y mujeres, y plantea esto de si las mujeres y los hijos son de todos, no van a ser de nadie, va a decir Aristóteles. Que pertenezca a todos, va a generar que nadie se haga cargo. Y va a decir que lo común no genera interés como si fuese propio. Que todos se preocupan más por las cuestiones particulares y personales que las que son comunes. Y a esto le va a dedicar también el capítulo 4, donde va a hacer objeciones al concepto de comunidad de mujeres e hijos. Va a hacer una fuerte crítica a lo que él denomina el parentesco mutuo. Y en el capítulo 5, Aristóteles, que va a ser el último capítulo que hay que leer de este libro 2, va a criticar la comunidad de bienes, y aquí va a empezar a hablar de propiedad privada, propiedad común, va a hablar de propiedad privada, va a hablar de la destrucción de las virtudes, y también va a criticar el régimen político propuesto por Platón en la República a través de los diálogos de Sócrates. Bien, dicho esto, quiero mencionar
algunos conceptos más. Por ejemplo, en el libro 1 van a encontrar que eh, Aristóteles va a comenzar trabajando el concepto de ciudad como comunidad. eh, Va a trabajar posteriormente los conceptos de familia, aldea y ciudad en el capítulo 2, y ahí va a aparecer el concepto de animal político. Aristóteles dice que la primera instancia en la ciudad es la familia, y que eh, la familia es el agrupamiento que sirve al hombre, del hombre, eh, le va a servir para salvaguardar su vida, para sobrevivir. Que el conjunto de familias que se organizan van a generar la aldea, y que las aldeas van a generar posteriormente como consecuencia la ciudad. Acá les decía recién, aparece el concepto de animal político, y este concepto es fundamental, muy conocido concepto, muy mencionado muchas veces. Me parece que es fundamental para mostrar la importancia que tenía la ciudad, ¿no? La ciudad que para Aristóteles y para los griegos era entendido como la polis. Otro concepto complejo de traducir, porque en muchos casos se habla de la polis como la ciudad y estado, y hay otros autores que cuestionan un poco esta definición de sociedad y estado, pero claramente el concepto de polis es un concepto complejo de traducir para nosotros, porque no tenemos esta figura de ciudad, donde lo político, lo cívico, lo social y lo económico se desarrollaba una integración social muy particular. Pero la importancia para Aristóteles de la polis era tal que él dice que el hombre que el hombre es un animal por naturaleza político, y si no vive en la polis, si no está en la ciudad, en la comunidad, es un animal o es un dios. Esto muestra, ¿no?, lo que va a desarrollar después Aristóteles a lo largo del texto, la relevancia de la polis y la necesidad del hombre de realizarse en la ciudad, ¿no? Y acá realiza también un ejercicio de diferenciar al hombre con los animales. Dice, el animal tiene voz, pero el animal no tiene la razón, el raciocinio, y tampoco tiene el lenguaje, que es el que le permite expresarse y distinguir qué es justo, qué es injusto, qué es bueno, qué es malo. Y posteriormente va a dedicar unos capítulos a trabajar lo que es el concepto de esclavitud, ¿no? Donde va a aparecer el concepto de casa, de familia, de esclavitud, la naturaleza y las funciones del esclavo. Va a hablar en el capítulo 4. Va a hablar en el capítulo 5 también de la esclavitud como un patrón natural universal. Cuando empezaba este video, algunos conceptos que nos van a hacer ruido, nos van a chocar, pero bueno, hay que entender en este caso el contexto, ¿no? Lo hablábamos en alguna charla que tuvimos en el grupo. Él empieza planteando las distintas posturas en relación a la esclavitud, si es por naturaleza, si es por convención, pero Aristóteles claramente se expresa posteriormente a favor de la esclavitud. De hecho, en el capítulo 6 va a hablar de la justificación de esta esclavitud, y va a hablar de la relación que hay entre el esclavo legal y el esclavo natural, el esclavo por naturaleza y el esclavo por convención. En el
En el libro 3, que es un libro en el cual vamos a hacer un fuerte hincapié, es un libro en el cual vamos a hacer fuerte hincapié porque Aristóteles va a hacer un estudio general sobre los regímenes políticos. Y con esto voy a ir terminando. En el libro 3 hace el estudio general de los regímenes políticos y en el libro 4 va a desarrollar estos conceptos. En el estudio general de los regímenes políticos, en el capítulo 1, Aristóteles va a comenzar trabajando el concepto y la definición de ciudadano. Va a hablar de regímenes políticos, de la actividad del político, la actividad del legislador y de la ciudad. Y acá voy a ir mencionándole algunos conceptos textuales, porque hay algunos conceptos que son tan importantes y tan contundentes que no quiero usar mis palabras y no quiero plantearlo tal cual el texto, tal cual lo plantea Aristóteles en el texto. En este capítulo 1 del libro 3, Aristóteles empieza diciendo quien hace análisis de los regímenes políticos, de su naturaleza y sus características, debe analizar ante todo qué es la ciudad. Clarito, ¿no? Antes de hablar del régimen político, antes de analizar regímenes políticos, definamos qué es ciudad, tenemos que saber qué es ciudad, dice Aristóteles. Y va a agregar posteriormente, toda actividad del político y del legislador tiene que ver con la ciudad. Y el régimen político es un determinado ordenamiento de los habitantes de la ciudad. La relevancia, lo que decíamos antes cuando hablamos del animal político y de la polis, la relevancia que Aristóteles le da a la ciudad. Y se va a preguntar a quiénes hay que denominar ciudadano. ¿Qué es el ciudadano? Y va a comenzar diciendo quiénes no son ciudadanos. Va a empezar a definir por negación. Va a decir que a quienes se les otorga la ciudadanía, sea por prestación de servicios o como residentes, no son ciudadanos. Aquellos que eran conocidos como residentes no los consideraba ciudadanos. Quienes tienen acceso a los procesos legales, que podían estar como demandantes o como demandados, tampoco los consideraba ciudadanos. A los niños que aún no fueron inscriptos, dice, tampoco se les consideraba ciudadanos. Acá hay un tema. La inscripción la realizaban a los 18 años y una vez inscrito a los 18 años tenían 2 años de servicio militar obligatorio y eran considerados ciudadanos de derecho pleno una vez que finalizaban el servicio obligatorio. O sea, estamos hablando de los 20 años aproximadamente. En este sentido no era tan distinto a lo que tenemos hoy en términos de edades, ¿no? Pensar que estamos hablando de 18 o 20 años y hoy estamos hablando de mayoría de edad en estas edades aproximadamente. Y dice que los ancianos exentos de todo servicio tampoco son considerados ciudadanos. Dice que en realidad son ciudadanos, no es que no son ciudadanos, pero son ciudadanos no plenos o son ciudadanos que se les denomina excedentes por su edad. Por lo tanto, no los considera como ciudadanos plenos. Va a decir, un ciudadano en sentido estricto por ningún otro rasgo se define mejor
que por participar de la justicia y el gobierno. El concepto de ciudadano estricto aparece ahí. Y acaba de aparecer una definición que es importante, que va a decir que el ciudadano será distinto en cada régimen político. Y acá va a empezar a vislumbrar una diferencia igual notoria con Platón. Está claro que va a ser una clasificación de los regímenes políticos muy distinta a la de Platón. ¿Se acuerdan que Platón planteaba un estado ideal y planteaba la figura del rey filósofo, ¿no? Como el gobernante, la clase gobernante? Bueno, Aristóteles va a dejar de lado estos conceptos y esta idea, va a hacer una clasificación propia. Pero esto empieza a vislumbrar un poco lo que va a desarrollar con detalle posteriormente. Que para Aristóteles no hay un régimen justo, un régimen ideal, o hay un régimen que es el mejor y todos deben aspirar a ese régimen o todos deben intentar implementar ese régimen. Aristóteles, en las cuestiones de la ética y la política, va a dar determinada flexibilidad, por decirlo de alguna forma. Va a determinar muchas veces los regímenes al tipo de ciudad, al tipo de comunidad, al tipo de polis. Las comunidades son distintas, las polis son distintas. El régimen puede ser distinto, puede ser un régimen que aplique a una comunidad o no. Lo mismo va a plantear con el ciudadano, con el tipo de ciudadanía. Va a plantear lo mismo en relación a las virtudes. Iba a decir también Aristóteles, sumado a lo que decíamos recién, que el ciudadano del cual se viene hablando, pleno de derechos, es justamente el ciudadano propio de una democracia. Hace esta aclaración. Dice que en los restantes regímenes políticos, el ciudadano es quien tiene el poder de tomar parte de la administración deliberativa o judicial. Va a hablar que para ser ciudadano, y lo va a aclarar en este primer capítulo, deben participar de la administración judicial o del gobierno. Lo va a mencionar en varias partes del texto de Aristóteles. En el segundo capítulo va a hablar de los criterios para definir la ciudadanía y va a hablar del criterio de nacimiento, diciendo, a mí me llamó en su momento bastante la atención, diciendo que, y voy a leer también una cita textual de Aristóteles del capítulo 2, donde dice: en la práctica, un ciudadano se define como el nacido de padre y madre ciudadanos, no de uno solo de ellos, el padre o la madre. O sea, está siendo contundente. Para ser ciudadano hay que nacer de un padre y una madre ciudadano. Si solamente uno de ellos es ciudadano, no alcanza. Los dos tienen que ser ciudadanos. Pero se pregunta posteriormente y se hace, empieza a cuestionar bueno, en algún momento, en los ancestros anteriores, en las generaciones anteriores, alguien no fue ciudadano. ¿Cómo esos padres o esos abuelos
o esos antepasados se hicieron ciudadanos para permitir, obviamente, en la actualidad que los padres sean ciudadanos y los hijos sean ciudadanos. Y entonces se llega a plantear acá si obtienen por injusticia, ¿no? Por una falsedad o por una causa injusta, los antepasados adquirieron la ciudadanía. Y se pregunta, ¿esto no anularía la ciudadanía? Si los antepasados se conoce que los padres o algún antepasado adquirió esa ciudadanía por fraude o por una causa ilegal, ¿no sería eso injusto y el hecho de que sea injusto anularía la ciudadanía? Y dice, responde Aristóteles diciendo, si un gobernante es malo, no decimos que deja de ser gobernante. Si un gobernante es malo, lo llamamos de esa forma, gobernante malo. Lo mismo pasa en este caso. Si la ciudadanía se obtuvo por injusticia, no va a perder la ciudadanía, porque ante todo han pasado por, han participado de las magistraturas, de la justicia, del órgano de justicia, del órgano de gobierno. Eso lo hace ciudadano, por ende mantienen ese carácter de ciudadanía. Lo termina definiendo Aristóteles de esta forma. No quiero olvidarme de nada y va a hablar de identidad de la ciudad en el capítulo 3. Y en el capítulo 4 va a comenzar a hablar del hombre común, del hombre de bien, la virtud del hombre de bien y la virtud del buen ciudadano. O sea, va a separar estos dos conceptos. Por un lado, hombre de bien y por el otro, el buen ciudadano. Va a empezar Aristóteles preguntándose en este capítulo si hay que considerar la misma virtud para el hombre de bien que para el buen ciudadano. Y va a decir que aunque los ciudadanos sean desiguales, la tarea de la seguridad es una tarea propia de la comunidad, ¿no? Una obligación de los ciudadanos para la comunidad. Y va a agregar, va a decir Aristóteles textualmente, por eso la virtud del ciudadano está forzosamente en la relación con el régimen. Por tanto, si hay varias formas de régimen, es evidente que no puede haber una virtud perfecta, única del buen ciudadano. En cambio, afirmamos que el hombre de bien lo es conforme a una única virtud perfecta. Y agrega, se puede ser buen ciudadano sin poseer la virtud por la cual el hombre es bueno. Separa la virtud y separa los conceptos de buen hombre y buen ciudadano. Va a decir categóricamente es imposible que la ciudad se componga por hombres buenos, que todos los hombres sean buenos, es imposible, pero hay que buscar que sean buenos ciudadanos para que la polis sea perfecta, para aspirar, para intentar llegar a una poli perfecta, una poli ideal, es necesario que haya buenos ciudadanos. En el capítulo 5, va a empezar a hablar de los ciudadanos. En este caso va a tratar sobre los trabajadores manuales. Y en el capítulo 6, siguiendo el libro 3,
va a empezar a tratar lo que es definición y diferenciación de los regímenes políticos. Y va a comenzar hablando de regímenes políticos, va a empezar hablando de tres tipos de regímenes políticos. Después más adelante en el libro 4 va a subdividir, crea subdivisiones, subclasificaciones más específicas, pero en principio crea 6 formas de régimen político. Dije 3 recién porque son 3 que Aristóteles considera recta y 3 formas que son desviaciones. Son 6 formas de régimen político. Va a definir al régimen político de la siguiente forma. Un régimen político es un ordenamiento de todas las diversas magistraturas de la ciudad y especialmente de la que detenta el poder soberano. Y en todas partes es soberano el gobierno de la ciudad y el gobierno es el régimen político. Y acá va a hablar de la administración doméstica. Y en los regímenes políticos va a distinguir qué es lo que diferencia, en realidad va a usar variables de los regímenes políticos, por decirlo de alguna forma. Porque dice que ¿qué distingue a un gobierno recto de las desviaciones? ¿O qué distingue a un gobierno bueno de los gobiernos malos? Y él va a decir que los gobiernos rectos van a buscar el bien común, van a tener como objetivo, como fin, el bien de la comunidad en su totalidad. En cambio, las desviaciones o los gobiernos corruptos o malos están caracterizados por buscar el propio interés. Entonces, esto es lo que diferencia a los gobiernos buenos de los gobiernos malos, según Aristóteles. Y va a decir que dentro de los gobiernos buenos se van a distinguir 3 tipos. Un gobierno conformado por una persona, por un solo individuo, una sola persona, que al cual va a denominar monarquía o reinado. Eso no es reinado, la denominación reinado no es menor porque posteriormente en algunos capítulos y en otros libros va a mencionar el reinado. Y si, si por ahí uno no está atento, da la sensación de que menciona el reinado como por la ventana y en realidad no. Él dice, cuando hay un gobierno donde está constituido por un individuo y tiene el interés común, busca el interés común, hay una monarquía o reinado. Lo denomina de esta forma. Cuando hay un gobierno de pocos individuos que buscan el interés general, el bien común, es una aristocracia. Y por último, si hay una masa que gobierna la ciudad, va a hablar de politeia o república. Y acaba de decir que la república o politeia es el régimen que implica el gobierno de las clases medias, bajo una constitución y de acuerdo con la ley. El régimen preferido para Aristóteles es justamente esta, la república o la politeia. Este tipo de régimen lo va a trabajar y lo va a desarrollar no en este libro, no en este capítulo, sino que lo va a hacer en el libro 4, capítulo 8. Y acá hay que hacer una aclaración. Aristóteles va a usar el término politeia, república y politeia,
lo va a usar en dos términos distintos. Lo va a usar en un término general, en un sentido general y en un sentido estricto, como se denomina generalmente. Y acá justamente la forma que le mencionaba recién lo hacía en sentido estricto, se está refiriendo a la politeia y a la república como régimen político, como forma de gobierno. Eh, Quería agregar algo más. Bien, entonces decíamos, gobiernos, formas de regímenes políticos rectos y sus desviaciones. Los rectos son las monarquías, la aristocracia y la república, o como lo denomina Aristóteles, politeia. Bien, vamos a empezar a hablar de las desviaciones. La desviación de un gobierno monárquico o reinado, como decíamos recién, son la tiranía. Va a mencionar como una desviación a la tiranía, que es un gobierno compuesto por una sola persona, pero que ya se deja de fijar en el bien común o deja de buscar el bien común y busca el interés particular. La forma desviada de la aristocracia es la oligarquía, un gobierno de pocos, pero que piensa en el interés de ese pequeño grupo de gobernantes, en incrementar sus riquezas, incrementar su patrimonio. Y la forma desviada de la politeia y de la república es la democracia, que busca el interés solamente de los pobres. Que Aristóteles va a decir más adelante, los pobres en la mayoría de las politeías son mayoría. Y acá varias, varias aclaraciones. Decíamos hace rato que como régimen político, el régimen que más le agrada o que prefiere o que más destaca Aristóteles, decíamos que la politeia es la república, porque la república, por ahí lo primero que se nos ocurre decir, en la clasificación de Aristóteles es el tercer régimen, ¿no? Dentro de los regímenes rectos. ¿Por qué no la monarquía? ¿Por qué no la aristocracia? En realidad, para Aristóteles la monarquía es un régimen ideal, prácticamente, por decirlo de alguna forma, porque él dice que es muy difícil encontrar un solo individuo que tenga la capacidad, sea capaz, que sea apto de gobernar y después de buscar el bien común de todos sin caer en desviaciones. Sería es muy complejo encontrarlo, como así la aristocracia. Entonces, Aristóteles va a proponer un régimen mixto, va a proponer una república, pero va a proponer una república que esté en el justo medio entre la democracia y la oligarquía. Va a buscar un punto medio donde están representadas las clases pobres y las clases ricas, donde no haya una disputa de intereses, donde esté fuertemente basada en la clase media. De hecho,
De hecho, Aristóteles va a hablar en gran parte de la clase media, ¿no? La función de la clase media. Y él va a tener, lo van a ver en capítulos más adelante, nosotros no los tenemos contemplados en la lectura obligatoria de la materia, pero en el libro Política, eh, parte del libro Política lo dedica a pensar en la inestabilidad de los regímenes políticos. ¿Cuáles son las causas por las cuales caen los regímenes políticos, son reemplazados, se generan los cambios? Y ustedes fíjense que nosotros comenzábamos hablando del contexto en el cual escribe Aristóteles. Aristóteles evidentemente estaba fuertemente preocupado en la inestabilidad, en la caída de los regímenes políticos y en los cambios de gobiernos fuertes que se producían. De hecho, eh, Aristóteles va a decir, va a crear una graduación entre los regímenes, ¿no? Una distancia. Él dice que existen distancias entre los regímenes. Y de hecho él plantea que de una monarquía a una tiranía la distancia es abismal, es enorme. Por eso, estar en un régimen monárquico y pasar una tiranía, la distancia es enorme y generaría grandes conflictos, grandes problemas para el régimen político, para la comunidad por ende en general, porque los regímenes políticos van a determinar a la ciudad. Y en cambio, él plantea que hay una distancia ínfima entre una república politeia y una democracia. Dentro de democracia va a diferenciar distintos tipos de democracia. No habla de una democracia única. Va a la de democracia con ley y sin ley. Y dice que la democracia con ley es muy parecida eh, a una república politeia. Ahí veía en un libro, en una publicación, leía que para explicar justamente la distancia que hay entre un régimen a otro, de un paso de un régimen a otro, lo ponían en una forma horizontal los regímenes, ¿no? Ponían de un lado la monarquía, la aristocracia, la politeia, ahí venía la democracia, la oligarquía y la tiranía. Entonces dice, la tiranía y la monarquía están en los extremos, la distancia es abismal. La monarquía y la tiranía están a una distancia considerable, pero es aún menor, y en el centro se encuentran eh, la república y la democracia, en la cual hay un paso, una brecha muy corta. Entonces, decíamos dos cuestiones. Que para Aristóteles los regímenes políticos dependen mucho de la ciudad, de la polis, del contexto, que la monarquía y la aristocracia serían regímenes ideales que se lleven a cabo, pero son difíciles que sea así, y que una república o una politeia mixta entre una clase media fuerte y eh, elementos de la democracia y la oligarquía estén representados, sería un régimen realizable y que llevaría justicia a la comunidad. Bien, creo que por ahora no me estoy olvidando de nada. Creo que no me estoy olvidando de nada. Les recomiendo que presten atención, sobre todo
el libro 4, en el capítulo 8, cuando habla del régimen de la República y la Politeia, especialmente, no exclusivamente, sino especialmente. Y ya llevo 70 minutos, me indica acá el reloj. La verdad que es un autor para hablar muchísimo, muchísimo. Es un autor que, si bien en muchos temas es esquemático, eh, da clasificaciones. No es estructurado, no plantea esquemas definitivos o absolutos. Considera constantemente el contexto y el tipo de situación para aplicar. Aristóteles Platón en este sentido es más esquemático y plantea modelos a seguir, ¿no? Con esta idea de los mundos y lo ideal. Aristóteles rompe con esta lógica y muestra esquemas más flexibles y propone más opciones que responden más a las situaciones, ¿no? Que a esquemas ideales. Hago un video en estos días. Estoy un poco perdido con el tema de los días, pero en la semana hago un video hablando brevemente sobre ética nicomaquea o ética nicómaco. Sé que están empezando a leerlo en estos días, algunos han empezado hace unos días, así que en la semana hacemos un video, esperemos que un poco más corto, sobre ética nicomaquea. Si hay quizás algún concepto que se me pasó, o hay algún concepto que estén interesados en charlar, en que podamos discutir, en que podamos seguir debatiendo o intercambiando ideas, porque por ahí pasa que quizá algún concepto hay alguien que tenga otra perspectiva, o que quiera hacer otro aporte. Lo vamos charlando, y como siempre saben, estoy a disposición para charlar, para consultar y para que sigamos debatiendo en base a estos autores clásicos y que atraviesan el pensamiento occidental. Un abrazo, espero que sigan bien, que se cuiden y seguimos en contacto.